Capítulo 5. Nunca hubo otra fiesta igual. La mañana siguiente al viaje de pesca, Naila estaba de pie sobre la galería, mirando las tinajas llenas de vino de arroz colocadas junto a cada una de las 21 puertas de la casa grande. Las tinajas eran altas, casi tan altas como su hermanito Digley. El vino era bueno. Naila había visto cuando lo preparaban las mujeres. Cada tinaja había costado horas y horas de masticación de arroz crudo. Las mujeres se iban a quejar durante varios días por causa de sus mandíbulas doloridas. Para la fiesta, ahora solo faltaban los pollos. ¿Y dónde podrían estar? Estos muchachos debieron de haberse ido más allá del fuerte. Quizás hasta hayan llegado a la aldea de Malay, en la desembocadura del río. ¿Cómo pueden tardar tanto? Faltan solo 3 días para que comience la fiesta, se quejó la Daj en alta voz. El jefe ordenó que se tocaran los tambores para averiguar por ese medio alguna noticia en cuanto a los 3 botes que habían partido la aldea con el fin de comprar pollos para la gran fiesta. Otros tambores respondieron que los jóvenes casi estaban por llegar, que su viaje había tenido éxito y que los 3 botes parecían estar colmados de pollos. Las mujeres afilaron sus cuchillos y esperaron. Naila pensaba en los tambores y en las noticias que habían dado. ¿No era acaso buenos anuncios? Todos los pobladores de las aldeas del río deseaban colaborar con la fiesta, pues de otro modo no habrían vendido sus pollos. Por supuesto, todo el mundo sabía que en fiestas futuras la aldea de la Daj colaboraría con ellos vendiéndoles todos los pollos que necesitaran. Los botes llegaron al anochecer. El ruidoso cacareo de los pollos anunció su llegada. Todos los dayaks corrieron hacia el embarcadero de troncos. Las 3 canoas atracaron, cada una llena de pollos de largas patas. Todas las manos se prendieron de las canastas en las que estaban las aves y las arrastraron hasta la casa grande, donde se las dejó con su contenido hasta la mañana siguiente. Cuando amaneció, Naila ya estaba lista para observar a las mujeres en la realización del preparativo final. Mataron los pollos uno por uno y les arrancaron la mayor parte de las plumas. Luego golpearon sus cuerpos entre 2 pesadas piedras hasta que la carne quedó reducida a trozos que echaron crudos dentro de las tinajas de vino de arroz. «Mamá, ¿por qué no le sacan las entrañas?», preguntó Digley. «Muchachito tonto», dijo su madre con cariño. «¿No sabes que el estómago de los dayaks nunca conserva en su interior ninguna cosa que no se come en una fiesta? ¿Por qué nos habríamos de tomar tanto trabajo?». Mientras observaba los toques finales de los preparativos, Naila tenía su corazón lleno de gozo, y la alegría la hacía sentirse como si estuviera bailando alrededor de las atareadas mujeres y de las tinajas con vino de arroz. Al día siguiente se iba a iniciar la fiesta, y adornada con las joyas de su madre, Naila iba a servir vino a la puerta de la habitación de su padre. Junto a las tinajas de vino estaban las fuentes de bambú llenas de pescado que habían sacado hace 5 días y cuyo olor se esparcía por el aire. Hasta se la podía percibir en medio del río, y nadie que pasara por la corriente podía dejar de comprender qué clase de preparativos se estaba llevando a cabo para la fiesta de la Daj. A Naila se le hacía difícil esperar. El día tranquilo, las mujeres ocupadas, el resplandor de la luz solar sobre el río, el alimento y la bebida deliciosos que estaban aguardando aumentaba su esperanza de que los augurios fueran buenos. Y lo más importante era que la mujer herida estaba mejorando, y el cocodrilo blanco no había regresado al arroyo desde aquella noche en que uno de sus congenerales volcó el bote en un intento de cenar con carne humana. La niña durmió toda esa noche y no se despertó hasta que el sol brilló en las alturas inundando el río con su luz. Como si se tratara de otro día cualquiera, la primera tarea que había que hacer era la de tomar un baño matutino. Naila así lo hizo, y luego, renovada por el chapuzón,
se acercó a su madre para que le acomodara en su esbelta cintura el cinturón hecho de muchos hilos de bronce, de los cuales pendían monedas de oro y de plata. «Debes lucir hermosa en este día», le dijo la madre en tanto que se ocupaba en ajustar el cinturón. «Recuerda, eres la única hija del jefe Ladaj y debes hacer honor a tu padre». Luego le colocó aros de bronce en las piernas, los brazaletes y por fin los pesados collares de antiguas y preciosas cuentas. Sobre la cabeza le ciñó una alta corona de orquídeas blancas. Se veía abrumada por tanto peso, pero se sentía orgullosa e importante. «¿Estoy bien así?», preguntó volviéndose hacia su madre. «Estás tan hermosa como el río cuando se pone al sol», irrumpió la voz del jefe Ladaj. «Ningún jefe en todas las aldeas del río tiene una hija tan bonita», prosiguió palmeando la mejilla de Naila. «Fíjate, ya están llegando las canoas», acabó señalando por la puerta abierta en dirección del río. Naila se dirigió hasta el fin de la galería de la casa grande, desde donde podía contemplarlo. Río arriba y río abajo se veían muchas canoas que venían para la fiesta. Pintados y emplumados con llamativo esplendor, los guerreros avanzaban hacia la aldea de Ladaj. Gritaban y cantaban, hacían contorsiones con júbilo salvaje, pues esa fiesta debía ser la más grande de todas las realizadas en la región. Una fiesta para los espíritus que era su deber más elevado honrar y su supremo placer asistir. Naila ocupó su lugar junto al recipiente de vino situado al lado de la puerta de su padre. Esa puerta era la primera de la casa grande y la más cercana al río. La niña tenía en sus manos el cráneo de un gran mono, hábilmente trabajado en forma de copa y en el que podía caber fácilmente medio litro de líquido. Lo hundió en la tinaja y quedó esperando con la copa colmada entre las manos. «¡Espíritus del río!», exclamó el jefe Sidán. «¿Qué es lo que estamos viendo? Una hija verdaderamente muy bonita. Jefe Ladaj, confío en que tu vino sea tan agradable a los labios como tu hija lo es para la vista». Naila se sonrojó de placer mientras observaba a Sidán vaciando la copa. Después de aceptar y beberse el vino, Sidán se arrodilló junto al recipiente. Mientras tanto, la madre de Naila extraía de él trozos de pollo, que alcanzaba a su huésped juntamente con porciones de pescado bien pasado que chorreaban el líquido en que estaban, y otras de arroz. Luego el jefe Sidán se dirigió hacia la puerta de la siguiente habitación, donde otra hermosa niña lo esperaba con un coco lleno de vino, para repetir el ofrecimiento. El vino fue el principal ingrediente de la fiesta. En cada una de las 21 puertas de la casa grande de Ladaj esperaba una de las mujeres de la aldea para brindar hospitalidad a los invitados. Cada una trataba de abrumar a los visitantes con generosidad, y ninguno de los huéspedes fue tan rudo como para rehusar el vino o la comida, a pesar de que, después de haber pasado por unas pocas puertas, se viera obligado a asomarse por la baranda de la galería y devolver la carga que ya había echado en su estómago, a fin de poder seguir comiendo. Hacia el final de la hilera de puertas, la mayoría de los huéspedes no estaba ya en condiciones de llegar hasta la baranda, y algunos ni siquiera intentaron alcanzarla. Naila permaneció en su puesto hasta haber servido a 100 o más invitados. Esa era su primera aparición en una fiesta y quería cumplir cabalmente su deber. Era verdad que se habían realizado otras en el río y también en la aldea de Ladaj, pero solo los hombres podían comer y beber. A los niños no les estaba permitido hacerlo. Las mujeres preparaban el alimento y lo servían a los hombres, pero sin participar de él. Ladaj cambió sus palabras corteses con sus invitados durante un rato, poniéndose muy orgulloso por la lluvia de elogios derramada sobre su bella hija. Pero a medida que la fiesta avanzaba, Ladaj bebió más y más hasta que, como la mayoría de los invitados, quedó completamente embriagado. Algunos de los hombres querían pelear, otros estaban alegres y muchos
se hallaban simplemente inconscientes. El jefe Ladaj había encomendado a unos pocos de los hombres menos importantes de su aldea que mantuvieran el orden. Les estaba prohibido beber bajo amenaza de severo castigo por parte de los espíritus en cuyo honor se celebraba la fiesta. Malik había instruido a esos hombres para que bajaran los racimos de cabezas que pendían de las vigas del techo de la galería y que las alimentaran con pescado, pollo y tortas de arroz, cosa que hicieron con reverente atención. Y mientras alimentaban las cabezas y echaban vino entre sus dientes, les dirigían muchas palabras amables a fin de que los espíritus de las personas a quienes habían pertenecido quedaran contentos y no enviaran sueños desagradables a los aldeanos o les hicieran algún otro mal. Esas cabezas se habían reunido en años pasados. Hubo épocas en las que cada guerrero de las aldeas de Ajax tenía varias en su haber, cuya constancia se dejaba sentada en las melladuras de sus cris. Luego, los amos británicos desaprobaron la caza de cabezas. Había que realizarla en secreto y con peligros desconocidos en tiempos pasados. Todos creían que, a menos que fueran bien tratadas, las cabezas podían causar una cantidad de problemas en la aldea. Malos augurios acechaban la senda de todo aquel que menospreciara a las cabezas y a sus espíritus. Pero el jefe Ladaj fue generoso. Había provisto espléndidamente para las cabezas. Mientras Naila miraba cómo las alimentaban, pensaba que ningún espíritu tendría motivos para quedar disconforme. Tan pronto como un hombre quedaba completamente beodo o se ponía demasiado impaciente con deseos de pelear, los policías de la aldea, destacados por Ladaj, lo acostaban sobre el piso de la galería con las manos amarradas en la espalda, le ataban los pies y así lo dejaban hasta que retornara a la sobriedad. Inmovilizados de este modo, los jefes de las aldeas del río y todos los hombres importantes del Alto Tataú yacían en la galería de la casa de Ladaj como cerdos atados para el mercado. Espantada por el ruido repentino, Naila levantó la vista de la hilera de los grandes hombres caídos y corrió hasta el extremo más lejano de la galería. Allí, el joven y poderoso Sawa estaba luchando con uno de los postes que sostenían el techo. Lo golpeaba con las manos, lo embestía con la cabeza y lo maldecía con todas las malas palabras existentes en el lenguaje de Ajax. Llenaba el aire con sus gritos y maldiciones, y la policía de la aldea nada podía hacer con él. Naila no podía decir si Sawa resbaló en el sucio piso de bambú o si se arrojó intencionalmente con violencia. Lo cierto es que el joven jefe cayó pesadamente exhalando un profundo gemido. Su pie había atravesado el entarimado de bambú. Los policías lo sacaron a tirones del agujero, pero Naila pudo ver que Sawa tenía la mano herida. Parecía habérsela quebrado a la altura de la muñeca. Los huesos asomaban en medio de la carne y la sangre manaba de esa fea herida. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaban los hombres aterrados. ¿Qué vamos a hacer? El jefe Ladaj yacía impotente sobre el piso de la galería. Malik roncaba junto a uno de los cántaros de vino. El jefe Sidán gimoteaba y vociferando acababa de ser atado y acostado por algunos hombres. No había nadie que pudiera ayudar, nadie que pudiera dar una respuesta. Una de las mujeres trajo algunas hojas tiernas de banano y las ajustó alrededor de la mano herida a fin de detener la hemorragia, y luego se dejó al joven jefe Sawa para que se despabilara lo mejor que pudiera. Naila, adornada aún con sus vistosas joyas festivas, quedó contemplando a los jefes y a los demás hombres importantes que yacían impotentes en el estupor de la ebriedad, esparcidos tanto en la galería interior como en la exterior de la casa grande de Ladaj. Miró a Malik. El hechicero había estado roncando en pesado sueño desde el mediodía y Ladaj, su padre, estaba atado así como todos los hombres que se habían puesto demasiado violentos como para obedecer a los guardianes.
La niña apartó la vista de ese triste espectáculo. La fiesta había terminado. El hedor del vino derramado, del pescado putrefacto y otros malos olores contaminaban el aire. 2 cántaros de vino que se habían quebrado derramaban su contenido por el piso de la galería interna. Naila corrió hasta la escalera de troncos que conducía hacia la ribera del río y el embarcadero. Había comenzado a bajarla cuando se volvió y se dirigió a su madre. «Por favor, mamá, quítame estas cosas. Estoy tan cansada», pidió con fastidio. La madre desciñó los pesados adornos de bronce y los colocó en una caja que dejó al final de la estera, donde habitualmente dormía. Ninguna de las dos habló. Ambas sabían lo que había sucedido. ¿Y qué se podía decir en ello? Con un delicioso sentimiento de alivio, Naila corrió en dirección al río, pero estaba preocupada. La gran fiesta de los espíritus había terminado y no había producido deleite. ¿Se culparía a su padre por el accidente? El jefe Sawa era muy amado por la gente de su aldea. Era joven y hermoso, y su familia lo idolatraba. Seguramente se iban a enojar por causa de su mano herida. ¿Quién había visto jamás a un jefe con una mano totalmente quebrada como aquella? ¿Podría volver a colocarse en su posición primitiva? ¿Cómo podría Sawa volver a llevar una lanza o a remar? ¿Quién había visto jamás que un jefe no pudiera manejar una lanza o dirigir una canoa? Cuando todos los hombres reaccionaran, ¿no dirían que la culpa era del Adaj? Dirían que no había destacado guardianes suficientes o que el piso de su casa estaba en malas condiciones. Naila permanecía temblorosa en la ribera del río. Eso era nada más que mala suerte. Mala suerte. Los espíritus todavía estaban irritados y la fiesta no había servido para nada en absoluto. Dirigió la vista hacia la rápida corriente. Notó que había crecido y eso era señal de que en algún lugar había llovido mucho. Entonces vio el botecito que pertenecía a Puyi, el maestro. Venía bajando la corriente con su único remo, meciéndose sobre las agitadas aguas, deslizándose sobre ellas como un ave. Naila recordaba cómo había echado Malik de su aldea al joven maestro solo unos pocos días antes. ¿Regresaría a Puyi? ¿Se atrevería a venir siendo que el brujo se lo había prohibido? El bote enfiló hacia el embarcadero del Adaj. Con cuidado, avanzó entre las demás canoas que se mecían atadas. Puyi ató su bote blanco y saltó sobre el muelle de troncos flotantes. La niña no huyó, como la primera vez que el maestro había llegado a su aldea. Esperó y lo observó mientras ataba su bote, pero no dijo nada. Miró el rostro del recién llegado y vio que le sonreía. Luego el joven le habló en su propio idioma. «Eres la hija del jefe, ¿verdad?» Naila asintió, moviendo la cabeza, y se sintió inundada por una ola de vergüenza al recordar de qué modo la había arrastrado Malik ante el maestro y había contado a gritos la historia de la maldición de la muchacha Kayan. «¿Están de fiesta hoy por aquí?», preguntó Puyi, mirando todas las canoas adornadas atadas al embarcadero. Naila asintió nuevamente. «¿Está tu padre en casa?», volvió a preguntar Puyi. «Sí», respondió la niña en voz baja. «Llévame ante su presencia. Mi Dios me ha enviado un mensaje que me indica que tu padre me necesita». Naila se sintió como si le hubiera alcanzado un rayo. Comprendía bien las palabras del maestro. Pero, ¿cómo podía saber él que su padre necesitaba ayuda? Que todos ellos la necesitaban, que había ocurrido un terrible accidente y que nadie sabía cómo afrontarlo. «¿Te llamaron los tambores?», preguntó, pues no podía imaginar otro medio por el que un mensaje tal pudiera haber llegado a la aldea de Sidán, donde estaba viviendo Puyi, aunque sabía que nadie había tocado ningún tambor. Igualmente, no habría servido de nada, pues todos los jefes estaban reunidos en la aldea de Adaj. El joven maestro sonrió nuevamente. «Me llamaron los tambores de Dios, que sonaban aquí», dijo poniéndose las manos sobre la cabeza. La palabra de Dios puede viajar más rápidamente que la luz
Pero ven, llévame hasta tu padre. Una vez en la galería de la casa grande, el maestro contempló los cuerpos inconscientes del jefe Ladaj y de todos los demás jefes y hombres importantes del río Tataú. Naila descubrió sorpresa y compasión en su mirada. El maestro se volvió hacia ella. ¿Está aquí tu madre?, preguntó. Sin hablar, Naila lo condujo hasta la puerta de la habitación y llamó a su madre, quien apareció sacudiéndose el agua que tenía en las manos. Explicó que precisamente se hallaba lavando arroz para la cena. ¿Hay algún problema por aquí?, inquirió Puyi. Sí, hay un problema, respondió la madre mirándolo con una expresión interrogativa. ¿Cómo lo sabes? Lo sabía. Me sentí movido a venir. Dime qué es lo que anda mal, respondió el joven con una sonrisa amistosa. La madre de Naila lo condujo hasta el lugar donde yacía atado el joven jefe Sawa. Con una expresión de asombro y piedad, Puyi se arrodilló junto a él. Rompió la venda de hojas de banano y sacó de su bolsillo un trozo de tela blanco y limpio, que sujetó alrededor del brazo del herido. La sangre comenzó a manar nuevamente de la muñeca quebrada. «Tráeme una varita», le pidió Naila. La niña salió corriendo y regresó trayendo un trocito de bambú. «Esa es buena», aprobó el maestro. Colocó la varita dentro del extremo libre del lazo y lo retorció hasta que la sangre dejó de fluir. Entonces examinó la muñeca. Con tierno cuidado comenzó a enderezarla y la colocó junto al cuerpo de Sawa, en la misma posición en que se hallaba su otro brazo.